Siempre Padres Pediatra. La mejor asesoría profesional para toda la familia, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Muy buenos días, bienvenidos a Siempre Padres Pediatra. Hoy muy contentos de tener con nosotros a la doctora Lina Vera, que es médica epidemióloga. Muy buenos días. Buenos días para todos. Muy contenta de estar acá y pues muy dispuesta a conversar con ustedes de tema tan importante en estos momentos como es la epidemiología de la enfermedad por COVID-19. Y es que muchas personas no sabían acerca de la epidemiología, no sabían que existía esta especialidad de la medicina y ahora ha sido protagonista en esta pandemia. La epidemiología no es solo para estudiar enfermedades infecciosas. ¿Sí? En este momento se puso de moda por la pandemia, como dice la doctora Mariluz, pero realmente nosotros estudiamos todo lo que está sobre la población. Eso es lo que significa la palabra epidemiología. Es la ciencia que estudia todos los eventos, todas las situaciones de salud que están o que pueden llegar a afectar la población. Entonces estudiamos qué produce las enfermedades, cuáles son las causas, las razones por las cuales se dan las enfermedades en la población, cómo podemos intervenir y controlar las enfermedades o los problemas de salud en general en la población. Y también, debo decirlo, estudiamos qué factores pueden protegernos de estar enfermos, ¿no? Y con base en todo eso, los estudios que hacemos, es que se toman las diferentes decisiones en políticas públicas en salud, en el manejo de los pacientes, o sea, todos los medicamentos, todas las intervenciones que hacemos con los pacientes, estudiar las enfermedades, pero no de a un paciente a la vez como lo hacemos en el consultorio normalmente, sino estudiarlas a nivel de toda la población. Y pues en este momento de la pandemia, como es una infección que está afectando a una gran parte de la población, pues es muy importante el papel que hemos hecho porque nosotros pues tenemos a cargo estudiar toda esta evolución básicamente para evaluar pues por qué se enferman las personas, por qué unos hacen una enfermedad más grave que otros, por qué unos pueden morirse y en cambio a otros les da muy leve o sin síntomas, y pues qué medicamentos, qué intervenciones podemos implementar para que podamos controlar la enfermedad a tiempo. Las personas no se imaginan todo el proceso de investigación que hay detrás de una recomendación médica. Cuando van al médico, les receta un medicamento. Ese medicamento ha ido por un proceso de investigación bastante exhaustivo, así como las vacunas, como también lo decimos, todas las recomendaciones en salud. Y eso es fundamental para las políticas de salud, para la salud pública en todo el mundo. Y bueno, con todo esto de la pandemia, que ha sido una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, ha sido un trabajo bastante arduo de la epidemiología. Aquí en Colombia, todos los epidemiólogos, yo creo, del país hemos estado ocupados trabajando en las diferentes regiones en las que estamos ubicados, acompañando pues a los servicios de salud, a las secretarías de salud y también con investigación desde las instituciones académicas, desde las universidades, desde los centros de investigación. Hay epidemiólogos, por ejemplo, que están siendo parte de estudios a nivel mundial, ¿sí? Para las vacunas, por ejemplo, para evaluar medicamentos que de Bucaramanga y del área metropolitana. Se están llevando a cabo ya varios de estos estudios, llamamos multicéntricos. Eso, ¿sí? Tenemos estudios con lugares o con hospitales de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa, y pues con diferentes instituciones de salud del país. Hemos estado, aparte pues de todo lo que ven, de todos los indicadores, las curvas epidemiológicas, los datos que salen todos los días, de cuántos casos vamos teniendo, cuántas personas se van recuperando, cuántas personas se mueren. Claro, y esa famosa curva que todos escuchamos, que aumenta la curva, que disminuye la curva. Eso de la curva ha sido pues muy sonado y realmente la curva lo que nos muestra es qué tantos casos se van acumulando. Pues la curva típica, porque uno puede hacer curvas con muchos de los datos que tenemos, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, uno va viendo que van apareciendo más casos, se van acumulando, van haciendo, va subiendo esa curva, por eso decimos que va subiendo, hasta que espera uno que llegue a un punto en que como que se estabilice, ¿cierto? Entonces ahí la gente dice, no, que el pico de la curva, ¿cierto?
¿Y dónde está el pico de la curva? Entonces, eso a veces confunde porque la gente espera ver como una montaña así con un pico y que luego baja. Y eso no es así en la vida real, ¿cierto? En la vida real podemos tener, digamos, un medio pico así y volver a bajar, pero de hecho, por ejemplo, en Santander lo que estamos viendo es más como una meseta, más que un pico, ¿sí? Llegamos a un punto y ahí vamos como en una estabilidad, o sea, no hemos aumentado mucho más de ahí, pero tampoco es que hayamos bajado y estamos entonces haciendo como una especie de meseta y esperamos que empiece a bajar. Eso depende pues de qué tanto nos cuidemos y de qué tanto podamos controlar que se siga transmitiendo la enfermedad. Lo que sale en las noticias, ya en los países de Europa, por ejemplo, que pasaron por esto y dicen, no, estamos en segunda ola. Entonces ustedes ven cómo hay como una curva y baja y está volviendo a subir. Cuando terminemos esta epidemia, es que vamos a poder ver realmente cómo quedaron todas esas curvas en cada país. Bueno, claro que sí, es muy importante conocer que cuando escuchamos que se estabiliza la curva, las personas que ya está desapareciendo la enfermedad. No, lo que quiere decir es que todavía las personas están contagiando, pero el valor está como estable, ¿sí? Y en cualquier momento esa curva se puede volver a disparar. Es lo que ha pasado con los otros países. Nosotros en Latinoamérica tenemos un poco de ventaja, por así decirlo, en el tiempo en que se dio la enfermedad, porque se dio primero en Asia, en Europa y luego nos llegó. Y para también ver qué estrategias habían aplicado ellos y si les había funcionado o no. Todavía se encuentran como teorías, conspiraciones o las personas que piensan que es mentira todavía. Y hay personas también que piensan que el tapabocas es incluso perjudicial. Bueno, sí, muy importante lo que dices porque pues esto es una realidad. Basta con entrar a cualquier clínica de la ciudad, a cualquier hospital de la ciudad para uno estrellarse, digo yo, contra esa realidad. Ahora la gente dice, no, pues es que es más peligroso el cáncer, se muere más de cáncer o de un infarto, pero lo que uno tiene que ver es cuántas personas se han muerto, por ejemplo, de coronavirus en estos meses que llevamos versus cuántas personas se han muerto de las otras enfermedades en ese mismo tiempo, ¿cierto? Entonces son demasiadas muertes en un corto tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos habla de la gravedad de esta enfermedad. Por un lado. Por otro lado es que se transmite muy rápido de una persona a otra, ¿sí? Entonces así no hayan muchos casos graves, ¿cierto? Pero se transmite tan rápido que infecta tantas personas a la vez que así sea un pequeño porcentaje, eso nos da un número grande de pacientes. Entonces ahí era donde hablábamos del peligro, del riesgo de que colapsara nuestros servicios de salud. Y de hecho, si no se hubieran podido ampliar los servicios de salud, las unidades de cuidado intensivo, las camas para hospitalizar los pacientes, pues eso hubiera sucedido, hubiéramos visto los muertos en las calles como se vieron en otros países. Entonces, además de los que se han muerto, pues eso se hubiera multiplicado por mucho más si no hubiésemos podido aumentar esas camas para atender los pacientes en las instituciones de salud. Y pues si ustedes ven, pues eso nunca sucede cuando no hay epidemia, o sea, sí hay infartos, sí hay cáncer, sí hay todas las demás enfermedades, pero no necesitamos estar ampliando el número de camas para atender toda la cantidad de pacientes porque no se ven en esa cantidad como la tenemos que ver ahora por el coronavirus. Eso para que vean que sí es una realidad, o sea, eso es algo que vivimos durante todos estos meses. En este momento, como estamos diciendo, estamos pues como estabilizados, pero si no nos cuidamos, eso puede volver a elevarse y pues volveremos a estar en riesgo de que no haya cama y pues ya con mucha menor posibilidad de que se aumenten esas camas. Ya se hizo un esfuerzo muy grande para aumentar hasta donde hemos llegado. Ya seguir subiendo de ahí en adelante va a ser más difícil. Entonces, si no logramos controlarnos ahí y empezar a bajar, pues el riesgo de no tener cómo atender a las personas que se infectan es grande. Por eso, pues hay que cuidarse. Y lo que se ha demostrado a través de los estudios y de lo que dices, las estrategias de otros países, y pues en nosotros mismos ya lo que llevamos en la epidemia, es que las medidas de protección personal que llamamos, como el lavado de manos, usar el tapabocas correctamente, que no es tapabocas, sino tapa nariz y boca, y el distanciamiento social, pues son las más importantes, las más eficaces que tenemos en este momento para lograr
prevenir la infección. No hace daño, también hay muchos estudios que han demostrado no nos intoxicamos con el gas carbónico usando el tapabocas, todo eso son mitos, no es cierto. Demuestran, por ejemplo, midiendo el oxígeno en la sangre, que es igual, o sea, no es menos oxígeno el que se respira, no se ahoga, nada de eso. Usar el tapabocas todo el tiempo mientras estén pues afuera o mientras estén con personas que no son parte habitual de su residencia. Claro, y eso vale la aclaración. Personas que no conviven en la casa, porque las personas dicen, bueno, si yo voy a una reunión familiar donde fulanito, donde sutanito, donde cumpleaños, y como son de mi familia, pues no necesito usar tapabocas, pero esas personas viven en otro lugar y esas personas tienen una serie de contactos y pero pueden estar contagiadas. Ahora que ya se dio pues como una apertura, otra vez económica, ya se pueden reunir, no guardan la distancia social, no utilizan el tapabocas o los ve uno tomándose selfies muy cerquita, se quitan el tapabocas, se lo ponen de adorno en el cuello y se toman la selfie. Vemos que no tienen conciencia de la gravedad del asunto. Eso es muy importante lo que dices y lo que muestran las estadísticas en este momento es que la mayoría de personas se están infectando es por esas reuniones sociales que llamamos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos como en el banco o en el supermercado con extraños, nos cuidamos porque sentimos como ese riesgo, ¿cierto? Pero cuando estamos con la tía, con el primo, con el hermano, etcétera, pensamos que como es de la familia, con mi amigo, que es de toda la vida, pues ese no me va a infectar, pero uno no sabe con quién ha estado esa persona en contacto y si tiene el virus adentro y no se ha manifestado. Entonces la gente se relaja cuando está en esos contextos sociales y ahí es donde se están infectando en este momento. Muy importante lo que dices del tapabocas. Quiero aprovechar para explicar algo. El tapabocas, como ustedes saben, pues cubre la nariz y la boca y pues sirve para dos cosas. Uno, que si uno está enfermo, pues no bote tanto virus. Dos, que si está enfermo y bota el aire, pues no entre tanto al tracto respiratorio de uno. Pero eso quiere decir que esos virus pueden quedar aquí encima del tapabocas, porque, pues, o sea que la parte externa del tapabocas está contaminada, eso es lo que uno debe tener claro. Entonces no sacamos tampoco nada si tenemos el tapabocas y nos estamos tocando cada rato, porque lo que estamos haciendo es directamente poniendo las manos sobre el tapabocas. Tenemos que pensar que el tapabocas está siempre contaminado. Entonces, ojo con eso, por eso es que no hay que tocarlo, cuando se lo quiten hay que dejarlo en un lugar seguro y lavarse de una vez las manos muy bien. Y cuando hacen esto de bajárselo acá al cuello, ¿qué hacen? Esta parte de adelante queda en contacto aquí con el cuello, con otras partes del cuerpo y entonces las contamina también. Entonces, fíjense que es un riesgo muy grande estar moviéndose el tapabocas, tocándoselo, acomodándoselo. Hay que usar un tapabocas que les quede bien sellado, justo que no moleste, tocarse. Por eso también el uso de la careta ayuda mucho a que uno no se lo esté tocando. ¿Sí? O sea, la careta no solamente nos protege de esas goticas respiratorias que para los ojos y eso, sí, sino que nos protege de nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos tocándonos los ojos, acomodándonos el tapaboca, rascándonos por aquí y nosotros mismos nos estamos contagiando. Así, vemos que en otros países nos llegan noticias de que volvieron a estar en cuarentena. Nosotros ya tuvimos una cuarentena muy estricta, las personas se quejaron muchísimo, pero eso nos dio el tiempo que hablábamos, ese tiempo necesario para que las entidades de salud se pudieran preparar, pudieran adquirir tecnología, más personas de salud que pudieran colaborar con esta pandemia, poder prepararnos para esta pandemia. Pero ahora que se dio la reapertura, vemos que en las grandes capitales del mundo volvió a subir la curva. Se habla de un rebrote. Si es posible que personas que estuvieron contagiadas, por ejemplo, a principio de año, vuelvan a contagiarse del virus. Sí, en este momento, porque ya está confirmado eso, ya está comprobado que puede suceder. Antes estábamos pues con la duda de si era realmente una reinfección o si era la misma que de pronto pues todavía habían quedado pedacitos del virus ahí, que era lo que hacía que volviera a salir positiva la prueba.
pero en este momento ya se comprobó. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Qué es lo difícil de hacer? La única forma de comprobar eso es que la primera vez le hayan tomado uno la muestra y le hayan evaluado la parte genética del virus. Ustedes saben que cada persona, y lo mismo cada virus, cada ser, digamos, tiene una impronta, una estructura genética que es única, ¿sí? Entonces, al hacerle esta estructura genética al virus, y cuando se vuelve a infectar, volver a tomar y volverle a hacer esta prueba al virus, si demostramos que son dos distintas, pues quiere decir que es otra nueva infección y no fue el mismo que tuvo la primera vez. Entonces, pero eso no se hace de rutina, eso se hace como cuestiones de investigación. Entonces, en estos pocos casos en los que se ha podido hacer esto, pues se pudo comprobar que realmente sí hay probabilidad de que uno se pueda volver a infectar por otra cepa. Entonces, afortunadamente, son pocos casos los que se han visto. Y lo que se ha visto hasta ahora es que la segunda infección está dando como más leve, o sea, de todos modos ya han generado anticuerpos para defenderse de esos virus. Pero realmente lo de los rebrotes que hay en los otros países no es tanto por reinfecciones, sino son personas que hasta ahora se están infectando por primera vez, porque pues el virus sigue circulando en la sociedad, por eso es que no podemos pensar que esto ya terminó, ¿sí? A nosotros nos preocupa mucho, los epidemiólogos, que ahora, por ejemplo, a algún supermercado ya hemos encontrado situaciones en las que ya no están tomando temperatura, ya no están poniendo el antiséptico en las manos, ¿cierto? Y entonces uno pregunta, ¿qué pasó? No, es que ya no hacemos eso. Y entonces, o gente que dice, no, es que cuando estábamos en la epidemia yo hacía tal cosa, pero ya no la hago. La epidemia todavía está, ¿sí? Todavía tenemos que estar con todas las medidas. Es más, ahora más que nunca, porque ahora está todo el mundo en la calle, estamos más expuestos, ¿sí? Entonces, hay que ir pues con mucha precaución, con mucha cautela y seguir con todas las medidas, con todo el cuidado. O sea, lo podemos lograr mientras seamos muy juiciosos con todas las medidas. Y lo mismo en los sitios, los dueños de los negocios, de las empresas, pues que se han visto muy afectados con la epidemia, como todos nos hemos visto afectados económicamente. La epidemia todavía está, ¿sí? Todavía tenemos que estar con todas las medidas para seguir funcionando bien, que podamos seguir viviendo bajo estos parámetros de bioseguridad, porque si ellos no son los más estrictos en sus medidas de seguridad en sus negocios y en exigirle a las personas que entran a sus negocios que cumplan con ellas, pues esto se nos vuelve a disparar y nos toca como otra vez guardarnos en la casita o quién sabe qué otra cosa hacer para controlar la enfermedad. Claro, vemos que como muchas personas a principio de año fueron muy juiciosas, pero reciben la visita de un familiar, de un amigo, y se expone a la infección. No debemos esperar a eso, debemos seguir las recomendaciones que nos dan los médicos epidemiólogos, que son especialistas en darnos estas recomendaciones, porque son para salvar nuestra vida. Es muy importante seguirlos juiciosos, seguirlos cuidando, porque puede haber también en Colombia un rebrote, puede haber nuevamente la recomendación de cuarentena estricta, así que tenemos que ser muy responsables. Este tiempo que nos han dado, pero la responsabilidad ahora no es tanto del gobierno, sino de cada persona. Muchas gracias, doctora, mucho por contarnos todas estas investigaciones. Ok, con mucho gusto, muy bueno poder volver a contar estas cosas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300